Existe una guerra sin armas que se está llevando a cabo, y no estamos hablando de una guerra comercial, estamos hablando de una guerra de influencias, de una guerra geopolítica. Y es que, básicamente, lo que está sucediendo en África es, según dicen muchos expertos, un gran revés para Estados Unidos, porque precisamente este país está perdiendo su zona de influencia, pero no lo está perdiendo sin más, sino que lo está perdiendo frente a Rusia. ¿Qué es lo que está pasando en este continente y por qué es tan importante para la geopolítica actual? Vamos a comentarlo. Estados Unidos ha fracasado a la hora de cumplir con una serie de promesas a los estados africanos, incluso en el ámbito de la lucha terrorista, lo que conlleva en un deterioro completo de todas sus posiciones en la región. Esto ha indicado el medio The Hill. Ahora, la reducción de la propia presencia estadounidense en África va a terminar impulsando la influencia de Rusia y de otros países, según señala el propio artículo. De hecho, según resume el medio, es muy probable que una menor presencia estadounidense en el Sahel fomente al final una mayor influencia de Rusia en la región, que ya existe, sobre todo si aumentan las amenazas terroristas. De acuerdo con los expertos citados en esta publicación, la esperada retirada de las tropas estadounidenses de Níger resultará ser un gran revés para Washington, que pondrá en peligro sus denominadas operaciones antiterroristas. El periódico advierte que Estados Unidos está perdiendo terreno frente a Rusia en la lucha geopolítica por África, al mismo tiempo que cree que la influencia de China y de Irán, por ejemplo, en el continente han ido aumentando a unos niveles que Estados Unidos no ha podido sencillamente frenar. Lo que comenta el periódico es que Rusia también mantiene estrechas relaciones de acuerdos de seguridad con Malí y Burkina Faso, ambos controlados por juntas militares, y también Libia. La República Centroafricana también está cerca de Rusia y, según informes, están debatiendo un acuerdo para albergar una base militar rusa, según, de nuevo, señala el propio periódico. Y estamos hablando de un escenario todavía mayor y mucho más grande, el hecho de empezar a tener bases rusas en territorio africano. De hecho, en este contexto, la directora del Centro Africano de la Universidad de Denver, Abigail Kadandula, ha atribuido la pérdida de influencia estadounidense en África al fracaso de la lucha contra el terrorismo en la región, una amenaza que, según ella ha añadido, ha proliferado en las últimas décadas. Lo que comenta la propia experta es que la pregunta que se plantean algunas personas es ¿por qué Occidente o Francia están en la región si los problemas siguen siendo los mismos y de hecho han aumentado? Una pregunta bastante sólida que demuestra esta ruptura que se ha ido generando, sobre todo de algunos países, ya no solamente con Estados Unidos, sino con la propia administración francesa. Y esto lo hemos visto en primera fila, sobre todo cuando se dio esta ruptura sobre Níger, donde los soldados franceses tuvieron que incluso salir del país. Lo que ha comentado además la experta es que Estados Unidos no apoyaba a una serie de países en lo que querían hacer, incluida la ayuda al desarrollo o el fomento de infraestructura. Como Washington no hizo caso, los países empezaron a acudir a otros en busca de ayuda. Y ahí es donde encontraron a la administración china y donde encontraron a los rusos. El 16 de abril del 2024, la agencia Reuters comunicó que los militares que asumieron el poder en Níger rompieron el acuerdo militar con Estados Unidos que permite a los militares norteamericanos permanecer en el territorio de este país africano. A su vez, el Departamento de Estado anunció los planes de Washington de poder iniciar un diálogo con las autoridades de Níger sobre la retirada del contingente de todo ese país. Poco después, el Pentágono declaró que parte del contingente estadounidense se retiraría de Chad. Antes de eso, los medios de comunicación, citando fuentes familiarizadas, habían informado de que el gobierno chadiano había enviado una carta al propio Estados Unidos amenazando con romper el acuerdo de seguridad que regulaba la estancia de militares estadounidenses en el país. Y aparentemente, África no solamente está dejando de trabajar con Estados Unidos y Occidente, sino que ha encontrado aliados que no necesariamente le caen muy bien a la Casa Blanca. Activistas alemanes de izquierda reivindicaron la autoría del incendio de una casa de verano del jefe de la principal empresa armamentística alemana, Rheinmetall, Armin Paperger. Ahora, esto ha sido informado a través del medio Bild.
la empresa se enriquece suministrando armas a Ucrania, según insistieron pues los manifestantes. Este incidente se produjo del 28 al 29 de abril en la columna del Heinsburg, en el estado de Baja Sajonia. Lo que es importante entender es que no se sabía exactamente qué había pasado, se estaban haciendo las investigaciones, pero de acuerdo con los autores del incendio, Rheinmetall se está beneficiando del punto de inflexión con el canciller Olaf Scholz, que ha declarado esto con relación a la invasión por parte de Rusia en territorio ucraniano. El consorcio está recogiendo tanques antiguos de diversos tipos que pueden venderse a Ucrania, junto con munición, para poder obtener grandes beneficios, según prosiguieron los propios manifestantes. Lo que han comentado diferentes activistas en la plataforma Indymedia es que Rheinmetall planifica, produce y termina no solamente con el tema a escala nacional, sino a escala mundial. Trabajando pues con la administración ucraniana, terminan matando. En este caso, Rheinmetall, para que se entienda, es uno de los mayores fabricantes de equipos militares de Europa. En el 2023, su volumen de negocio creció un 12% hasta los 7.100 millones de euros. El informe señala directamente que la empresa se benefició especialmente del aumento de la demanda debido al conflicto armado que se está llevando a cabo en Ucrania. Un escenario bastante complicado, tomando en cuenta que Rusia ha continuado desde el 24 de febrero del 2022 con lo que ellos denominan su operación militar especial, con el objeto de defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, además de lo que ellos han denominado la desnazificación de Ucrania. Lo que llama la atención en todo este escenario es que Moscú ha comentado y ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas van a ser un objetivo legítimo por su ejército una vez crucen la frontera. Un escenario bastante preocupante porque ya no estamos hablando de gente que sale a las calles a manifestarse, sino que se terminan ejecutando daños materiales bastante importantes. Sí, sobre un particular, pero esto demuestra cómo el descontento por parte de la población va cada vez más en aumento. Y también llama la atención que precisamente sean los activistas alemanes de izquierda los que terminen reivindicando la autoría de este atentado, de este incendio de la casa de verano, para intentar demostrar que en este caso esto no ha sido parte de alguna estrategia, por ejemplo, de Rusia, alguna estrategia, por ejemplo, de algún otro país externo, sino de los propios alemanes. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.